día. Buenos días, Ricardo, buenos días a toda la audiencia. Estamos nuevamente para compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Recuerden que este año hemos comenzado una serie de programas en los cuales estamos estudiando el catecismo bautista. Como hemos aclarado varias veces, nosotros no queremos de ninguna manera asociarnos en cuanto a nuestra enseñanza ni nuestras prácticas con la Iglesia Católica Romana. Sin embargo, usamos la palabra catecismo porque es una manera de designar a una metodología de enseñanza que se basa en preguntas y respuestas. Este catecismo es bautista, es decir, que enseña la postura del bautismo solamente de los creyentes. Sin embargo, también enseña la doctrina sana, la doctrina que es común a todos los cristianos. Queremos recordarles que estamos también saliendo por YouTube, en nuestro canal Iglesia Cristiana Templo Calvario. Pueden seguirnos por allí en vivo y en directo y también ver los videos de nuestras reuniones los domingos en la mañana y también en la tarde. Un saludo especial a todos los que se conectan. La semana pasada recibimos un saludo ahí de una hermana en Rincón. Y aprovecho para decirles que nosotros somos una iglesia cristiana, una iglesia evangélica, y nos designamos como bautistas. Sin embargo, creemos lo mismo que todos aquellos cristianos que confiesan la fe en Jesucristo como único medio de salvación, la fe en la Trinidad, y que se rigen únicamente por las Escrituras. Así que nos alegramos de que también nos puedan escuchar. Quiero invitarlos a ir hoy a la pregunta número 7, que dice: ¿qué es Dios? Recuerden que el catecismo, luego de hacer algunas preguntas introductorias mostrándonos que es necesario creer en Dios y que Dios se revela en la creación y también por las Escrituras, ahora nos lleva a pensar en cuál es la enseñanza central de las Escrituras, y en ese sentido nos ha dicho que la Biblia nos enseña principalmente dos cosas. Número uno, lo que debemos creer con respecto a Dios. Número dos, lo que debemos hacer según lo que Dios nos manda, es decir, lo que Dios requiere de nosotros. Así, lo que debemos creer con respecto a Dios y lo que Dios demanda de nosotros. Estamos comenzando hoy en la pregunta número 7 a estudiar lo que debemos creer con respecto a Dios. Y esta es la primera vez que en un programa vamos a ver solamente la mitad de una pregunta, porque es bastante amplio el material. Y Dios mediante, el próximo domingo vamos a estudiar la segunda parte de esta pregunta. Dice así: ¿qué es Dios? Esa es la pregunta número 7. ¿Qué es Dios? Y la respuesta es: Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Aquí el catecismo nos da varios atributos sobre Dios. Cuando nos preguntamos cómo es Dios o qué es Dios, siempre hablamos de los atributos de Dios. Ahora usted dirá, ¿qué es un atributo de Dios? Un atributo, dice el autor, bueno, se me fue el nombre, A.W. Tozer, él dice que un atributo es algo cierto con respecto a Dios que encontramos en las Escrituras. Entonces, cuando vamos a la Biblia, podemos encontrar cada uno de estos aspectos de los cuales habla el catecismo. A saber, en primer lugar, que Dios es espíritu, que Dios es infinito, Él es eterno e inmutable. Y eso vamos a ver hoy, hasta ahí vamos a llegar. La semana que viene vamos a seguir hablando sobre la sabiduría, el poder, la santidad, la justicia, la bondad y la verdad de Dios. Así que Dios es espíritu. Nos preguntamos, según la Biblia, ¿es Dios un espíritu? Y la respuesta es sí, pues nos dice allí Juan 4:24 que Dios es espíritu, y los que le adoran le deben adorar en espíritu y en verdad. Ahora, ¿qué significa que Dios es espíritu? ¿Es Él incorpóreo e invisible? Y sé que esa palabra quizás parece un poco rara. Incorpóreo. ¿Qué significa incorpóreo? Las dos letras que dicen in, esa sílaba, in, es una negativa. Está diciendo no. Y corpóreo
quiere decir cuerpo. Entonces, Dios no cuerpo, es decir, no tiene cuerpo. Al decir que Dios es espíritu, estamos diciendo que Él no tiene cuerpo. Entonces, Él es invisible. Y así nos lo dice la Escritura. Por ejemplo, allí en Juan capítulo 5, versículo 37, cuando Jesús estaba discutiendo con los judíos, Él les dijo, no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia. ¿Por qué? Porque Dios es invisible. También así lo dice primera a Timoteo, dice, al Rey de los siglos, inmortal, invisible. Así que Dios es espíritu, y eso significa que Él es incorpóreo e invisible. Ahora, espero que no se nos vaya demasiado tiempo aquí, que podamos avanzar, pero no pasa nada si nos demoramos un poco, vamos a terminar en hora igual. Hace un tiempo me tocó en la iglesia, un miércoles a la tarde, llevar el estudio para la reunión de oración. Y básicamente lo que hice fue hablar de esta pregunta. Y allí hablamos de la importancia de creer en este Dios, tal cual como nos lo dice la Escritura. Pero después supe que hubo algo de confusión, y quizás pueda haberla también con usted que está escuchando. Por eso quiero ir lento para que se pueda entender. Cuando decimos que Dios no tiene cuerpo, lo que estamos refiriéndonos es a que Él no tiene una presencia física. Es decir, Dios no tiene brazos, no tiene ojos, no tiene cabeza, no tiene pies, sino que Él es espíritu y Él es invisible. Es incorpóreo. Dios no tiene forma. Ahora, vamos a ver más adelante que la Biblia habla de que Él tiene estas partes y vamos a entender por qué. Así que usted hasta ahora quédese con eso. Dios no tiene cuerpo. ¿Él es un espíritu perfecto? Sí. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él, dice 1 Juan 1:5. ¿Es Él un espíritu activo? Sí. Dice Juan 5:17, mi Padre hasta ahora trabaja. Así que este Dios que es espíritu, que es infinito, nos dice, y que es invisible, es activo en el mundo. Él actúa, Él hace cosas como nos enseñó Jesús. ¿Es Él un espíritu autosuficiente e independiente? ¿Qué significa autosuficiente e independiente? Auto, es decir, Él mismo. Y suficiente, que no necesita de nada. Independiente también, que Él no necesita de otra persona para poder existir y para poder ser. Y eso es la verdad. Dice sí, su nombre es Yo soy el que soy. Estimado oyente, usted no es autosuficiente e independiente en sí mismo. Solamente Dios lo es. ¿Y por qué lo digo? Porque usted depende para tener vida de que Dios le dé el aliento, de que Dios sostenga su vida, de que Dios provea para usted. Usted no es autosuficiente e independiente, pero Dios sí tiene vida en sí mismo. Usted no puede llamarse como Dios se llama, yo soy el que soy, porque usted depende de otros, usted depende principalmente de Dios para existir. Sin embargo, Dios tiene vida en sí mismo. Él es un espíritu autosuficiente e independiente. Él no necesita de nadie. ¿Es Él un espíritu inmortal? Y la respuesta es sí. Nos dice allí en 1 Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad. ¿Está Él por encima de todos los demás? Sí. Él es el Padre de los espíritus, nos dice Hebreos 12:9. Yo sé que son varias cosas, pero espero que usted pueda quizás tomar nota, prestar atención y recordar. Estamos enseñando quién es Dios. Y hemos dicho hasta aquí que Dios es un espíritu. Hemos dicho que Él es infinito e invisible, pero también que Él es un espíritu puro, es decir, que no hay que Él es perfecto, no hay nada malo en Él, no hay nada imperfecto, no hay nada errado en Él. Pero también que Él es activo, que Él trabaja en el mundo, que Él obra, que es autosuficiente e independiente, no necesita de nadie para existir, que Él es inmortal, pero ahora por último, que Él es trascendente, que Él está por encima de todos los demás. Él es superior, Él es diferente, completamente diferente. No hay nadie parecido a Dios, Él es trascendente. Él está por encima de todos los demás espíritus, sean hombres, ángeles o demonios. Entonces, podemos formarnos
una concepción adecuada del ser divino. Y aquí está lo más importante que vamos a ver hoy. Estimado oyente, usted quizás nunca me ha visto a mí y solamente me ha escuchado por la radio. Tal vez tampoco conoce a Ricardo. Sin embargo, usted puede tener una idea sobre cómo somos nosotros, porque bueno, simplemente somos hombres. Usted puede saber que tenemos una cabeza, dos brazos, dos piernas, que tenemos ojos, nariz, boca, etc. Usted se puede hacer una idea y quizás por el oír la voz puede darse una idea de qué edad tendríamos, quizás hasta algo sobre nuestros gestos, nuestra personalidad, se puede imaginar cómo podemos ser. Bueno, ¿qué hay con respecto a Dios? ¿Podemos tener nosotros en nuestra mente una concepción adecuada de su ser? ¿Podemos tener una imagen en nuestra mente correcta y adecuada de el ser divino? Y la respuesta es que no. Dice Isaías 40:18, ¿con qué semejanza le compararéis? Es decir, ¿a qué le podemos comparar a Dios? Y la realidad es que no podemos hacer una imagen adecuada de Dios. Por eso recuerde que el segundo mandamiento dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza. No podemos tratar de imaginar cómo es Dios, porque Él es un espíritu invisible. Y la Biblia nos manda adorarle en espíritu. No debemos adorarle conforme a imágenes que nosotros nos hagamos. Entonces, ¿cómo es Dios? Él es espíritu infinito e invisible. Sin embargo, miren lo que dice la siguiente pregunta de esta exposición del Catecismo Bautista que estamos viendo, hecha por el teólogo Benjamin Belton. Dice así, ¿se atribuyen a Él los órganos de los sentidos impropiamente? ¿Qué significa esto? Que a Dios en las Escrituras se le atribuye tener los órganos de los sentidos que nosotros tenemos. Recordemos, ¿cuáles son los sentidos? Vamos a ver si me acuerdo de esa lección de cuando iba a la escuela. Los sentidos son el tacto, el olfato, el oído, la vista y me falta uno. Bueno, se me fue uno ahí. Estoy lento. Entonces, ¿por qué es que a Dios se le atribuyen estos sentidos? Se dice de Dios que Él ve como si tuviera ojos, que Él oye como si tuviera orejas, como si tuviera oídos. Se dice que Dios tiene manos, que Él dice la mano de Jehová. O se dice, por ejemplo, a veces ya ni siquiera se le atribuyen órganos simplemente de hombres. A veces se dice, por ejemplo, me faltó el gusto, ahí está, el gusto fue el que me faltó. Acá, gracias Ricardo que me ayudó ahí. A veces se dice que Dios tiene alas, ¿no? Y la idea no es pensar en nosotros, en nuestra mente, que Dios es como una gallina o como un avestruz. Entonces, cuando se le atribuyen a Dios los órganos de los sentidos, se lo hace impropiamente. Ahora usted dirá, ¿con qué propósito entonces la Biblia hace eso? ¿Con qué propósito? Mire como dice Job 10:4, dice, ¿acaso tienes tú ojos de carne o ves como el hombre? Ven, Job hablando sobre Dios dice que Dios tiene ojos, pero no ve de la misma manera que ve el hombre. Porque los ojos de Dios no son ojos físicos como los nuestros. Entonces, esto es simplemente la gracia de Dios hacia nosotros. ¿Por qué la gracia de Dios hacia nosotros? Porque Él tiene que revelarse a nosotros de una manera en la que nosotros entendamos. Y nosotros no podemos entender el ser de Dios completamente. No podemos entender a este Espíritu infinito y eterno que es nuestro Dios. Entonces, Él se nos revela de una manera que nosotros podamos entender. Por eso cuando Dios dice en su palabra sobre sus ojos, cuando habla de los ojos de Dios, lo que nos está queriendo decir es que este Espíritu invisible nos puede ver. Cuando se habla de la mano de Dios, es para recordarnos que Dios puede obrar, que Dios puede actuar. Cuando se nos habla de las alas de Jehová, se nos habla muchas veces en sentido de que Él protege a su pueblo con sus alas. Y así podemos seguir por delante. Entonces la idea es que Dios se nos revela, utilizando ese lenguaje, sobre
los órganos de los sentidos para que nosotros podamos entender cosas que Él hace. Pero Él no tiene verdaderamente ojos, boca, manos, pies, sino que Él es un espíritu infinito que es invisible y que obra en nuestro mundo. ¿Puede ser entonces Él agradado con cosas carnales? Es decir, ¿Dios disfruta las cosas carnales? No. Él dice, no tomaré novillo de tu casa ni machos cabríos de tus apriscos. ¿Debería Él ser adorado de una manera espiritual? Y la respuesta es sí. Dice Romanos capítulo 1, versículo 9, ¿a quién sirvo en mi espíritu? Sí que el apóstol Pablo era consciente que la adoración, el servicio a Dios, era un servicio espiritual. Cuando usted está en la iglesia adorando, claro que hacemos cosas externas que Dios nos manda hacer, pero principalmente la iglesia debe adorar en espíritu, es decir, debemos estar conectados por medio de la fe con Dios. ¿Podemos esperar bendiciones espirituales de parte de Dios? Sí. Nos dice Efesios 1:3 que de parte de Dios viene toda bendición espiritual. ¿Y es Él la única porción adecuada para nuestro espíritu? La respuesta es sí. Nos dice allí Lamentaciones, capítulo 3, versículo 24, el Señor es mi porción, dice mi alma. Por último, vamos a ver en esta mañana, ¿es Dios infinito y omnipresente? Y la respuesta es sí. Dice el salmista allí en Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Si tomara, dice, las alas del alba, ¿no? Si fuera al extremo del mar, aún allí estarás conmigo. Dios es espíritu y Él es infinito y omnipresente. Dios está en todas partes, pero no en un sentido físico, sino recuerden, en espíritu. Y en espíritu Él es invisible. Entonces, ¿está Él en el cielo? Sí. Dice el salmista, si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Pero, ¿Dios está confinado al cielo? Es decir, ¿está encerrado en el cielo? No, porque nos dice Salomón, los cielos de los cielos no pueden contenerte. O sea que Dios es más grande que todos los cielos. Entonces, ¿está difundida la esencia de Dios por todo el universo de las cosas? Sí. Pero presta atención, dice que Dios está sobre todos, por todos y en todos, nos dice Efesios 4. Pero esto no significa que Dios es su creación, sino que Dios está presente en todos lados. Pero Dios es diferente de las cosas. Dios es el creador del mundo, Dios no es el mundo. Dios es el creador del cielo, Dios no es el cielo. ¿Ven? Su esencia está difundida en todas las cosas. Está presente en todo el universo. Pero Él es diferente porque Él es el creador, Él es trascendente. Y esa presencia de Dios en todo el universo se llama que Él es inmanente, porque Él está presente y obrando en este mundo. Por lo tanto, miren qué preciosa esperanza tenemos, porque esto quiere decir que Dios está cerca de cada uno de nosotros, como nos dice Hechos 17:24, dice, no está lejos de ninguno de nosotros. Entonces esto debería servir de apoyo para los santos que están cargados, esforzados, porque yo estoy con vosotros, declara el Señor de los ejércitos, en Ageo 2:4. ¿Y debería esto servir de estímulo para las acciones santas? Claro que sí, porque Dios le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Hasta aquí vamos a ver. La semana que viene vamos a continuar estudiando la parte de que Dios es eterno y también sus demás atributos. Pero quiero cerrar diciendo esto. Hemos comenzado a ver quién es Dios, cómo es Él. Hemos visto que Él es espíritu, que es invisible, que es infinito, que es omnipresente. Y piense en esto. Dios, que es espíritu, con todos estos atributos que hemos visto, también es simple. ¿Qué significa que Dios es simple? Que Dios no está compuesto de partes, sino que Él es uno solo. Creemos que Dios existe en tres personas, pero en su esencia es uno solo. ¿Y saben qué? Donde está Dios, Él está completo. No una parte de Dios, sino todo su ser. Así que cuando la Biblia dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, usted puede creer que Dios está verdaderamente con usted. Pero no una partecita de Dios, no un poco, no solamente una mano de Dios con usted. Dios está entero, Dios está todo con usted. Esa es la esperanza bendita del creyente, que el Señor, nuestro Dios, está con nosotros. Espero que tengan un